Gracias. En primer lugar, el agradecimiento para el Academy. Creo que ese saludo es un poco más amplio y genérico e involucra justamente a toda la organización, sin dejar de resaltar al auspiciador, que también es el Colegio de Abogados del Cusco, ¿no? Que por segunda oportunidad también me tiene en consideración. Y bueno, y en particular, obviamente, pues a ti, Karen, por el saludo, a Nicole, que está también obviamente saludando por la señal, y bueno, a nuestro continuo amigo Nilton, quien poco a poco se ve que obviamente ya está poniéndole más punch a la organización para que obviamente esto siga evolucionando en mejor medida todavía, ¿no? Tanto la organización como obviamente la calidad de eventos, como también la exigencia de los mismos. Y a todos los alumnos me he indicado que obviamente o a todos los discentes o a todos los participantes de esta charla. La idea o la intención de la charla de por sí es obviamente someter algunos puntos que siempre se critican o se analizan, ya sea en las redes sociales, ya sea en los medios de comunicación, o ya sea justamente en los pronunciamientos o debates jurídicos, o ya sea en los artículos jurídicos que también han salido sobre el tema, es ponerlo justamente en el tapete y ver o sentar una posición sobre el mismo, sin dejar, sin dejar pasar de obviamente las opiniones que ustedes puedan tener, ya sea escindiendo de mi postura por medio justamente de la participación que tengan en la pequeña conferencia que voy a dar hoy. O ya sé, obviamente, también repotenciando algunos alcances, ¿no? Así que en cualquier momento pueden, obviamente, solicitar el uso de la palabra y, pues, ya sea efectuar una pregunta, ya sea disentir o emitir un criterio, o ya sea, obviamente, repotenciar algún aspecto que de por sí justamente quizá pueda necesitar algo de refuerzo, ¿sí? Así que, como siempre, yo con total honestidad también me declaro un alumno más, inclusive aún siendo que me toque exponer, ¿no? Porque al final, lejos de una charla o una exposición que uno pretenda dar, siempre termina justamente también adquiriendo conocimiento o experiencia aparte, ¿sí? Así que con toda la confianza del caso. Bueno, tenemos así de corrido, si es que obviamente no hay interrupción, si lo hubiera excelente también, pero de corrido tenemos 35 a 40 minutos para poder desgregar lo que es mayormente esta suerte de lo que es el procedimiento de vacancia constitucional, pero nos vamos a centrar en la incapacidad moral, que es lo que obviamente en mayoría da debate, da pues eh, bastante incertidumbre, por así decirlo, todavía conceptual o jurídica, y vamos a asumir una posición al respecto. Y a su vez, obviamente, también vamos a analizar desde el punto de vista, vamos a exigirnos un punto más, un alcance un poco más filosófico sobre esta figura. Yo creo que hay proposiciones a la fecha un poco tecnicistas o muy técnico-jurídicas y que le quitan la parte filosófica de lo que es la incapacidad moral o de lo que es la moral dentro del derecho. Voy a partir por ahí, creo yo, ¿eh? Voy a partir por ahí porque eso es lo que de una otra forma mayormente me alcanza, ¿sí? Entonces, bueno, tenemos y comenzamos. ¿Qué es justamente el procedimiento de vacancia? Voy a compartir las diapositivas para que les sea más práctico. Vamos a ir también. Informo que ya dentro de poco también estoy viendo la posibilidad de sacar un artículo sobre esto, debido a la información y debido a que también creo yo el que se fomente más el debate sobre esta figura es propositivo, es bueno, ¿no? Entonces dentro de poco vamos a ver la posibilidad de sacar un artículo y por eso estamos recaudando más información, pero ya van a ver justamente sobre qué alcance es lo que pretendo tomar, que creo yo que no se está viendo a la fecha sobre ese tipo de niveles, lo estamos viendo en el ámbito técnico, jurídico, y algunos profesores de argumentación jurídica que quizá le están dando una exigencia a este dispositivo de la incapacidad moral, ¿no? Hay otros que lo ven desde el lado jurisprudencial, pero yo creo que desde el aspecto filosófico como tal, todavía no se ingresa, ¿no? Y creo que es necesario el que obviamente se vea porque estamos hablando de dos condiciones, que es la moral y el derecho, es de lo cual hablamos, ¿no? El tema de la Constitución Política del Perú menciona, o sea, lo que vamos a analizar y lo que ustedes van a ver y lo que obviamente es un poco pregonizante lo que pueda suceder, muy lejos de que nosotros marquemos una posición a favor o en contra, que tampoco es la lógica de esta conferencia, sino es describir el lado técnico y académico de las cosas, es de que de una u otra forma, viendo la realidad contextual política en la que nos encontramos, vamos a evidenciar obviamente que
con cierta reiteratividad, se va a tener que obviamente utilizar o digamos obviamente, aunque sea proponer o mínimamente esbozar o analizar este bendito artículo 113 de la Constitución Política del Perú, que es sobre la vacancia del presidente de la República, lo cual es el procedimiento justamente, lo cual se somete a un procedimiento de vacancia que se va a describir en el cuadro siguiente. Pero en este cuadro vamos a indicar lo que son las causales, ¿no? El presidente vaca por, dentro de ellos hay las causales que se llaman causales objetivas o materiales, que son causales inobjetables, directas, evidenciables, como por ejemplo la muerte del presidente de la República. Bueno, es un hecho inobjetable, ¿no? Obviamente, se levanta un certificado médico, viene obviamente una persona técnica, ex carrera profesional de Derecho o es jurista, y obviamente en su especialidad indica de que pues esa persona ha fallecido, quien ocupa la presidencia de la República ha fallecido, y por lo tanto lo único que hace el Congreso de la República es reconocer ese fallecimiento, no hace otra cosa. Nos salteamos el inciso 2 para poder obviamente describir los demás en el ámbito de que estamos conceptualizando las causales de corte material, objetivas o directas, que se dice, ¿no? Otro de ellos es la aceptación de su renuncia por el Congreso de la República. Es un aspecto no discrecional. Entonces me pueden decir, doctor, pero si es discrecional, a Fujimori le negaron la renuncia. Sí, pero de una u otra forma no hay otro tipo de respuesta ante lo que obviamente puede existir en ese momento, que es, alguien está garabateando ahí la diapositiva, por favor. No podía existir otra salida, digamos, no obviamente. Entonces, o sea, aceptar la renuncia es otra causal, pero no puedes decir, no acepto tu renuncia y sigue trabajando, es imposible, ¿verdad? Entonces, digamos que es otro hecho material. Los hechos, otro hecho que se fija en la realidad o que se sustenta en algo material es el salir de territorio nacional sin permiso del Congreso, ¿no? Que es otra de las causales que se analizó también para el presidente Fujimori. Pero las que son discrecionales son estas, ¿no? La destitución tras haber sido sancionado por alguna de las infracciones mencionadas en el artículo 117. Y otra de ellas es su permanente incapacidad moral o física declarada por el Congreso de la República. Esas son discrecionales o son, digamos, obviamente de corte interpretativa, ¿no? No son materiales, son de corte subjetivo, juegan mucho con la conducta, con el contexto, juegan mucho justamente con el criterio que tiene el Congreso, con la composición del Congreso, o sea, de una otra forma, tiene otras variables de mucha mayor humanidad, digamos, que justamente se ve impregnada al momento de poder decidir por el Congreso de la República. Entonces, la causal que tanto o de una otra forma se ha ido utilizando en los últimos procedimientos de vacancia es esta, ¿no? La de la incapacidad moral. Entonces, tengamos en cuenta, quizá no hicimos un poco de historia, pero tengamos en cuenta que ha sido la más propuesta y la más utilizada de todas estas últimamente. No la más propuesta porque el mismo expresidente Pero Pablo Kuczynski también se le propuso, ¿no? Sino que él en la última oportunidad fue quien renunció y se dio justamente la sucesión para el presidente Vizcarra, ¿no? El expresidente Vizcarra. Y el expresidente Vizcarra es pues a quien justamente también, después del expresidente Fujimori, es a quien justamente se le indica de incapaz moral, se decide, se toma la decisión en el Congreso y obviamente termina por determinarse y resolverse dicha condición. Y a su vez, obviamente, de acuerdo a ello, es de que asume en el cargo, bueno, hasta que no existe una sentencia, yo tengo que denominarlo de esa manera quizá, pero el presidente del Congreso de ese entonces y transitoriamente por 6 días presidente de la República, Manuel Merino, ¿no? Entonces, de una u otra forma, convoca elecciones y nuevamente estamos en una realidad actual. Claro, obviamente el suceso es de que después de Manuel Merino, con su renuncia en los 6 días, viene el presidente Sagasti, convoca a las elecciones después del año, obviamente se elige el actual presidente Pedro Castillo Terrones, y está sujeto también a esta figura, ¿no? O al menos hay un riesgo enorme de que siempre se proponga esta figura. Entonces, eso es una diferenciación. Ahora, ¿cuál es la propuesta o cuál es justamente el procedimiento, ¿no? Para hacerlo casi como lo que es un sentido bien graficable o bien didáctico de cuál es el procedimiento de la vacancia, pues nosotros lo que podemos evidenciar ahí es de que vamos a analizar desde el pedido, la admisibilidad, la fase de debate de deliberación y la fase de publicación. En primer lugar, el pedido. ¿Cómo se realiza el pedido? ¿No? El pedido es mediante una moción de orden del día. ¿Qué es una moción de orden del día? Es una suerte de
de solicitud que realiza un congresista, fundamentando jurídicamente, fundamentando fácticamente, presentando los medios de prueba, y hay una parte donde es casi como una resolución, ¿no? Dice moción, o argumento, o artículo, ¿no? O sustento. Entonces ahí propone, ¿no? Dice, se propone la moción de vacancia presidencial del presidente actual de la República, ta, 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 ta. Y obviamente eso, ¿qué tiene que ingresar? ¿Cuál es el requisito que dice el reglamento del Congreso para que pueda ingresar? Tiene que ser firmada por el 20% de congresistas, ¿no? Ese 20% de congresistas son 26, ¿no? Entonces, ustedes me pueden decir, doctor, y eso se analiza, o sea, es casi como una demanda, es casi como una solicitud ante el fuero, ante la administración pública, ante una universidad, ante un sector privado, o sea, es una solicitud, sí. Y lo que te dice el reglamento no es de que yo lo esté interpretando, pero aún así yo creo que también obviamente ya exige la evolución del derecho, es de que tiene que obviamente ser con fundamentos de hecho, fundamentos de derecho y medios de prueba, ¿no? Entonces, eso es lo que te obliga el reglamento del Congreso. La admisibilidad. Entonces, esto, de una u otra manera, esas mociones que son absolutamente particulares tienen que debatirse de manera inmediata, rauda, diligente. Usted puede decir, doctor, ¿qué? Porque les conviene, ¿no? Porque se presume, o sea, en la presunción del constituyente, en la presunción de quien hizo este inciso 2 del artículo 113 de la Constitución, está de que solo esos pedidos deben ser in límite, deben ser cuando los sucesos o los acontecimientos son absolutamente exacerbados, irresistibles, ¿no? Son urgentísimos, por así indicarlo, ¿verdad? Entonces, es por eso que el constituyente propone que se debata de manera inmediata. Dice, ni bien se propone en la primera legislatura que se pueda agendar, o sea, en la primera oportunidad que el Pleno se reúna posterior a la presentación, debe tratarse ahí. Debe tratarse ahí. Claro, después ustedes ya con el sentido subjetivo que todo ser humano tiene, pues pueden indicar quizá no, pero lo hacen por conveniencia o lo hacen... Bueno, la norma tiene un objetivo y la norma, el objetivo que tiene la norma, tanto el reglamento como el constituyente del 93, lo hizo con la intención que indico, que es cuando sucede un hecho absolutamente gravitante, absolutamente de urgente solución para el Congreso. Con posterioridad puede que se haya eso manipulado o no, eso ya lo dejo a criterio de ustedes o que sea una conversación posterior, ¿no? De otro tipo de análisis. Pero eso es lo que acontece. Tiene que ser de manera inmediata, en la siguiente reunión que acontezca entre los congresistas, que se le domina el pleno. Y eso es casi como admitir la demanda. ¿Cómo yo admito esa moción, esa solicitud? Bueno, lo tengo que admitir. Si lo presentaron 26, ahora lo tienen que obviamente admitir el doble, que son 46, perdón, 52 congresistas. ¿Llegaron a esa cantidad la última oportunidad en el Congreso de la República? Bueno, no llegaron. Llegaron a 46, si mal no recuerdo, 46, 47. Les faltó la otra cantidad de votos para poder llegar a la admisión. No, solo admisión, por si acaso. No es la procedencia ni tampoco ya es obviamente la resolución de vacancia, sino es la admisión a la misma, casi como una admisión de demanda. O sea, te admito para poder recién discutir. Entonces, una vez que si no lo admiten, pues sucede lo que la última vez contra el pedido de vacancia del expresidente Pedro Castillo, ¿no? Se archiva, así de simple. Pero si se admitiera, lo que se hace es, como en cualquier demanda, que ustedes ya quizá han comenzado justamente a estar apersonados dentro de demandas, lo que se hace es notificar a la otra parte, quien está siendo sindicado, responsabilizado, encomiado, confrontado dentro de esa solicitud, y obviamente lo que se le dice, señor, venga a dar explicaciones ante nosotros para obviamente poder vislumbrar o no si es que es pasible de esa vacancia, lo cual al final también se define por medio de votos, ¿no? O sea, cantidad de votos. Y eso el presidente Pedro Castillo tiene que obviamente persuadir, ¿no? Tiene que convencer, tiene que encandilar, tiene que incluso quizá, ¿por qué no?, demostrar, ¿no? Sujetar o condicionar, argumentativamente hablando me refiero, a la mayoría de cantidad de congresistas al hacerles ver de que obviamente una vacancia no sería prudente, pertinente, loable, ¿no? Entonces, una vez que obviamente se admite que es con el 40% de los votos, que son 52 legisladores que votarían a favor, se programa de manera siguiente dentro del plazo de
dentro del plazo de 3 a 10 días, se programa un pleno con específica punto de agenda para que obviamente acuda el presidente de la República. Se le notifica, se le dice que tiene una hora para que él pueda exponer, o él o su abogado, y con eso tendría que trasladarse justamente el presidente o su abogado al Congreso de la República. En eso ha habido una mistura enorme. Por ejemplo, en alguna oportunidad ustedes han visto que se fue el presidente Vizcarra, habló 15 minutos y dejó su abogado, ¿no? Entonces, eso más pasa ya por un análisis político, ¿no? Bueno, quien les habla ha cumplido una función, una segunda vicepresidencia del Congreso de la República, y evidenciado cómo estos detalles causan bastante sensibilidad dentro de los congresistas o dentro de las bancadas y hasta dentro de los líderes políticos que de una u otra forma tienen cierta jerarquía o dominio sobre alguna de las bancadas, ¿no? Porque, por ejemplo, la conducta que llegó, creo yo, obviamente, a retar al Congreso de la República, a impulsarlo mayormente por una vacancia, es cuando el presidente Martín Vizcarra acusa o se indica, pero sí, creo yo, de manera documentada, porque tienen los documentos en la mano, que 37 de los legisladores, si mal no recuerdo, pero ¿cómo? 37 tenían procesos ante la Fiscalía, ¿no? O eran investigados ante la Fiscalía. Entonces, fue una función un poco retadora, ¿verdad? Cuando el objetivo del proceso de vacancia es más bien a que tú persuadas, no es de que no encares ni enrostres, pero creo yo obviamente que el procedimiento te obliga a que tú obviamente apliques lo que son los principios de la correlación de poderes, que es la cooperación, el consenso, ¿verdad? La coayuda, ¿verdad? Bueno, entonces lo que sucede es de que ahí obviamente en ese proceso, bueno, y en los otros casos, pues no se ha llegado, con el último caso no se ha llegado ni siquiera a admitirlo, ¿no? Pero el hecho es de que pasas, si pasaras, como en el caso del presidente Vizcarra, si pasaras justamente, y como el caso de Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Era expresidente, no sé si recuerdan que obviamente él fue con su abogado fue Borea, ¿no? El ex diputado, creo que también fue, sí, diputado, y también obviamente, bueno, también un abogado muy reconocido en el ámbito procesal, ¿no? Entonces, él sí fue y expuso junto a su abogado, pero en este caso del presidente Martín Vizcarra, pues fue él solo, ¿no? Entonces ahí viene justamente la exposición de una hora, no hay preguntas, lo que se hace es justamente realizar o efectuar que les ponga un presidente, y de ahí se somete a votación, se debate, comienzan a debatir, se dan determinados minutos por cada bancada, por cada congresista, y se comienza justamente ya la deliberación. En la deliberación, para que pueda resolverse la vacancia de un presidente o determinarse por el Congreso la vacancia del presidente, y por lo tanto, obviamente, hacer que deje el cargo o expulsarlo del cargo que mantiene, es de que se necesitan 87 votos, que son los 2/3 del número legal de miembros del Congreso. Aquí me voy a detener un poco. Esto fue una propuesta de vacancia inicial, porque ustedes saben que en la segunda propuesta de vacancia contra el presidente Martín Vizcarra es la que dio efectividad, porque la primera de ellas no fue, o fue rechazada en todo caso. Pero ese primer proceso de vacancia del presidente Martín Vizcarra produjo un proceso competencial ante el Tribunal Constitucional. Y yo recuerdo muy bien, y ustedes seguro también, se cursaba bastante un modelo de sentencia o un borrador de sentencia, cuya ponente era la presidenta Marinela Ledesma Narváez, y que ha ratificado también esa posición últimamente en algunas conferencias, en la que dice que para ella, por ejemplo, una de las salidas para utilizar racionalmente esta figura es de que se suba esa cantidad justamente de legisladores, de voto de legisladores que se necesita para poder vacar a un presidente de la República, ¿no? Que por ejemplo ya no sea 87, sino que para eso se modifica el reglamento y que sea pues 110, proponía él, ¿no? 110 legisladores. Bueno, puede ser una salida quizá de acuerdo y coherente para que se analice la mayor gravedad que puede existir, pero no le quita la facultad al Congreso para que obviamente pueda decidir, ¿no? Fase de publicación. Bueno, una vez que obviamente se resuelve, ustedes lo habrán visto también, es de que se publica en el diario oficial El Peruano, a efectos de que obviamente ya pues surge esa notificación, y una vez que se publica, pues se hace la sucesión de mando, ¿no? Se hace a la sucesión de mando al primer vicepresidente. En el caso del presidente Pedro Pablo Kuczynski, a quien le tocaba de manera directa la sucesión, era al presidente, ya después presidente, ¿no? Martín Vizcarra, ahora es presidente. En el caso, si es que obviamente hubiera tocado en este caso
al presidente Pedro Castillo Terrones, pues le tendría que tocar a la primera vicepresidenta Dina Boluarte. Si es que en caso la presidenta Dina Boluarte o la vicepresidenta Dina Boluarte renunciara, ¿no? Dijera, no, yo quiero renunciar, entonces obviamente le tendría que tocar, como ya no hay un segundo vicepresidente, le tendría que tocar a el presidente del Congreso de la República. Y ahí viene otro dilema, un debate jurídico también muy bonito y muy agradable, que es, el presidente de la República está obligado a convocar a elecciones tanto del presidente como de congresistas o solo del presidente. ¿Ah? O solo del presidente. Hay dos posiciones ahí convergentes, perdón, divergentes. Vamos más adelante quizá a poner algunos criterios sobre eso, pero este es el procedimiento. Pedido con 20%, que son 26 congresistas, con fundamentos de hecho, derecho, medios de prueba, se presenta y se admite con 40% de congresistas, que serían 52 votos, se acuerda la hora y el día, se notifica al presidente de la República para que acude al Congreso con su abogado, tiene una hora para que obviamente pueda acudir, el presidente o su abogado se reparten ese tiempo para poder sustentar, para poder debatir, para poder persuadir, para poder combinar, convencer, ¿no? Y después de ello, obviamente, ya viene la dirimencia. El límite son 87 votos, si es menos, obviamente se entiende por rechazada la moción de vacancia presidencial. Si es que obviamente son 87 más, como en la última oportunidad, que fue... Doctor, disculpe, su audio se apagó. Disculpe por error, es que a veces ingresa y tengo que agregarlos al grupo y siempre se agregan rápido le apago el No te micro, pero ahora sí preocupes, ya. no, no te preocupes, no ¿Me te escucha? preocupes. Soy la Condescer. Te Ah, escucho, ya. ¿tú me escuchas? ¿Sí? Sí, 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 lo escucho, recién me escucho. Dale, campeón, dale, dale. Seguimos entonces. Entonces, ese es el procedimiento que obviamente tenemos, ¿no? Ese es el proceso, esa es la vía, ese es el recorrido. Y eso es lo que de una otra manera siempre nos ha tenido. Este bendito artículo 113, este inciso 2, es súper debatible, súper discutible, súper condicionable, y más aún el tema de la incapacidad moral. Vamos a hacer un poco de historia, ¿no? Yo acá ya voy asumiendo una posición, no tengo mucho tiempo, pero creo que estamos resumiendo de manera sintética las cosas, pero vamos asumiendo ya una posición, ¿no? Esta figura de la incapacidad moral ha sido utilizada ya en 4 oportunidades, los 3 anteriores la tenemos al frente. La primera de ellas era José Mariano de la Riva Agüero, en 1823. Dice, ¿no? ¿Cuál fue la acción o por qué justamente, cuál fue el hecho, ¿no? El intento de comenzar una guerra civil, pero fue apresado y desterrado a Guayaquil. En efecto, ¿no? En el año 1823, recuerden de que obviamente había una suerte todavía de confluencia, de contrariedad entre bastantes, ¿no? Inclusive los realistas todavía, todavía impedían de que obviamente se asienten instituciones republicanas en el suelo peruano, ¿no? O sea, recordemos eso, ¿no? Antes de eso, inclusive todavía recordemos que también había una corriente de corte bolivariano, digamos, y también obviamente la posición de San Martín, ¿no? Quien de una u otra forma pregonaba o al menos apoyaba un poco a las instituciones todavía realistas, ¿no? Hasta cierto punto. Entonces, obviamente Bolívar tenía un corte mucho más independentista y es el que al final obviamente se impuso, ¿no? Pero en esa época de confluencia, cuando el Estado recién se estaba organizando, cuando recién se estaba componiendo, digamos, era muy visible, muy evidente las guerras civiles, ¿no? Y eran muy constantes, ¿no? Y si ahora hay ciertos debates, imagínense en aquella temporada. Entonces, eso provocó a que se le declare a José Mariano de la Riva Agüero como incapaz moral y obviamente tenga que ser desterrado, ¿no? Imagínense que después de eso han tenido que pasar cerca de 90 años para que esta figura pueda ser utilizada. Ustedes me pueden indicar quizá la razón, y bueno, más adelante lo vamos a debatir. Vamos a dejar la parte del debate un poquito al final, ¿sí? Pero, por ejemplo, ahí fue cuando el expresidente Guillermo Billinghurst fue obviamente sancionado por incapaz moral. ¿Y cuál fue la causal? Bueno, la causal fue que intentó disolver el Congreso de la República indebidamente o utilizando, digamos, ciertas justificaciones, y por lo cual el Congreso de la República, que era su oposición o estaba dominado por su oposición mayormente, termina
vacándolo, ¿no? Porque lo quería disolver de forma, digamos, no amparado o exigida, sin amparo legal, ¿no? Del expresidente Fujimori, bueno, es más conocido, es más reciente, creo que ustedes también obviamente, aunque ustedes son mucho más, ¿no? ¿No? Creo que sí puede que les haya tocado. Bueno, particularmente yo hasta cierto punto ya testigué algo de ese procedimiento, y bueno, fue eso también cerca de 90 años después, 86 años después, ¿no? Imagínense, o sea, han sido entre 90, 86 y después del año 2000, pues ha sido ya más recurrente, ¿no? O sea, ha habido una suerte de agresividad porque 20 años, en 20 años, o menos de 20 años, se ha utilizado nuevamente y se ha aplicado esta figura, ¿no? Y bueno, y después en un año se quiere nuevamente aplicar la misma. Entonces es un tema a valorar, y es un tema a valorar porque poco a poco se han necesitado o se requieren, para que se tenga más seguridad jurídica, una suerte de mayor exigencia en la definición de ese concepto. Pero aquí yo ya lanzo un criterio. Esto quiere decir de que si bien se necesita una suerte de mayor definición en este contexto o en esta figura, esto quiere decir, ya me voy adelantando, ¿sí, chicos? O sea, voy a poniendo mi posición. Esto quiere decir que esta figura debería eliminarse. He visto por ahí profesores, justamente universitarios, que también preguntan por el que se elimine la figura de la incapacidad moral. Bueno, yo creo que no. Yo creo que no. Ellos indican de que obviamente lleva confluencia. Es más, dicen que la incapacidad moral es similar a la incapacidad física, o sea, que la incapacidad moral, llevados de una interpretación de corte civilista. Acá también están los que obviamente son civilistas, estoy seguro, y particularmente hubo un profesor que en una publicación indicó de que en los años 70 en Italia lo moral era reconocido, inclusive antes, ¿no? Lo moral era reconocido como lo espiritual, lo mental. Entonces, como lo moral era lo mental, es de una corriente religiosa, ¿no? No sé si se acuerdan, antes en la Biblia, por ejemplo, dice que le quitó los demonios, ¿no? Pero era porque esa persona o estaba un poco orate, o era porque esa persona tenía ciertas convulsiones, ¿no? Y no, como no se sabía médicamente de qué se trataba, pues pensaban de que obviamente pues, esa persona, que puede ser curandero, era reconocida como una deidad, ¿no? Es lo que indica la historia. Entonces, en esa suerte de confusiones existentes, como no había tanto descubrimiento, pues científico, médico me refiero, lo espiritual se allanaba o tenía cercanía con lo físico, ¿no? Con lo mental. Entonces, hay una parte de juristas, de profesores, juristas, no, bueno, profesores de derecho, que mencionan de que obviamente tiene que ser similar a eso. Y no, yo creo que no. Yo creo que no. La interpretación es más, ustedes vayan al diario de debates cuando se crea esta norma, o sea, para qué se origina, por qué se origina y debido a qué se origina, que eso es una interpretación histórica, originalista, por cierto. Ustedes van a encontrar que esta norma, más bien lo que proponen, miren, leanla, lo que propone justamente el constituyente del 93 es que más bien se separen, por eso dice moral o física, si no, pues hubiera puesto moral nada más, ¿no? Ahora, imagínense que pueden encontrar ustedes en el diario de debate. En el diario de debate, el constituyente Chirino Soto lo que menciona es lo siguiente, dice, lo mental, o sea, si ustedes, o William, pongámoslo, porque hay mucha susceptibilidad últimamente en las clases, y va a ser que me graben y termine al final, obviamente, yo sancionado en algunas cuentas de YouTube, pero bueno, pongámosle, William, por ejemplo, sufre de locura, o sea, una persona orate, no se encuentra acuerdo, tiene incapacidad justamente mental. Díganme ustedes, ¿eso es incapacidad física o no? ¿O es incapacidad espiritual? No pueden decir que es espiritual, ¿verdad? O pueden decir que es moral. Ah, lo que dice Chirino Soto es incapacidad física, porque no deja de estar físicamente mal, no deja de verse alterado en el ámbito físico, que es obviamente sus condiciones mentales, ¿verdad? Entonces, obviamente, que eso sigue siendo físico. Lo moral está relacionado a la axiología, a la eticidad, al desempeño en el cargo, al buen proceder. Entonces, a eso está relacionado, y eso es lo que dice. Y yo creo que coincide totalmente con el texto. O sea, no le podemos forzar y decir que lo moral es lo físico, o que lo moral es lo mental, ¿no? Porque lo mental es lo físico. Con una interpretación originalista y con una interpretación deductiva.
lógica, porque lo que dice ahí es moral o físico, de manera excluyente. Y si dice o físico, es porque lo físico lo está incluyendo, tanto obviamente el que esta persona pueda quedar, por ejemplo, en estado vegetal y no puede ejercer su función, o que esta persona quede en estado vegetal, o perdón, que justamente también esta persona puede que sufra justamente de locura o de otras enfermedades mentales que no le permitan desarrollar su función coherentemente. Y ustedes me podrán decir, y doctor, lo físico quiere decir también incapacidad técnica o incapacidad de conllevamiento de deberes o incapacidad formativa para poder desarrollar la función. ¿Mm? ¿También puede ser eso? ¿También puede ser eso? A ver, les dejo esa pregunta. ¿También puede ser eso? Bueno, yo creo que eso está para debatirse. Para mí, punto no, pero creo que por ahí últimamente van a haber algunos que van a decir, sí, incapacidad física, porque no tiene las condiciones jurídicas o de preparación o técnicas o estadísticas para la función del cuerpo. Yo creo que sería muy exagerado. Si es que obviamente a alguien se le acusa de eso, no estoy tomando el tema actual o puntual, ¿no? A alguien se le acusa de eso, pero ya está claro, creo yo, de que en respuesta a esta sección de muy buenos profesores universitarios que tienen justamente o que esbozan de que la incapacidad moral es la incapacidad mental, yo creo que no es lo correcto, creo que no se ajusta a con lo cual se crea este dispositivo y no se ajusta con la interpretación en el tiempo. ¿Por qué? Porque a Billinghurst no lo sancionaron por eso, a Ribagüero no lo sancionaron por eso, a Fujimori no lo sancionaron por eso. Entonces, tampoco se ajusta a lo que es este principio interpretativo del derecho parlamentario, que se denomina práctica parlamentaria, que es una suerte de jurisprudencia o es una suerte de derecho consuetudinario dentro del Parlamento. Entonces, no veo o no considero yo que esa sea una buena apreciación, un buen criterio, ¿no? Para mí lo moral sigue estando ligado a lo axiológico, a lo ético, a lo conductual, al comportamiento valorado socialmente, a eso sigue obviamente estando relacionado. Y vamos a ver quién quizá puede apoyar en esa justificación. Aquí hemos puesto, ¿no? La Constitución del 23 habla ya justamente de una destitución de presidentes, ¿no? Dice, habrá un vicepresidente quien concurra a las mismas calidades, dice, ¿no? Administrará el Poder Ejecutivo por muerte, renuncia, miren las causales, destitución del presidente, y dentro de esa destitución, en el 23 ya se interpretaba que se puede destituir por incapacidad moral, ¿no? O cuando llegase el caso de mandar personalmente la Fuerza Armada. En la Constitución del 67 ya indica, ¿no? El presidente vaca de hecho, ¿no? Por muerte, le hemos indicado, desde ahí comienza a fabricarse ya la nueva textura, ¿no? Desde 1867 la nueva textura, el nuevo articulado, ¿no? Por celebrar cualquier pacto contra la independencia o integridad nacional, ¿no? Atentar contra la forma de gobierno, impedir la reunión del Congreso, ¿no? ¿Se acuerdan de esa causal? Entonces la causal es por Billinghurst, ¿no? Si ustedes pueden acordarse por ahí. Esa causal va cercana a Billinghurst con el otro artículo que nosotros vamos a indicar, ¿no? El 113. Dice el presidente de la República vaca por muerte o su permanente incapacidad moral o física declarada por el Congreso. Entonces, miren ahí, también dice moral o física. Está diferenciado, ¿no? Ya de la vacancia totalmente es la Constitución del 94, del 34, que dice, perdónenme, renuncia, perpetua imposibilidad física, destitución legal y término de su periodo constitucional. La primera constitución que habla de imposibilidad moral es del 39, ¿no? Dice, ¿no? Que haya celebrado contra la unidad o independencia nacional y de derecho por admisión de su renuncia, perpetua imposibilidad físico-moral y término de su periodo constitucional. Y así han ido justamente, la constitución del 20 es mucho más, digamos, cercana. La constitución del 79 tiene una redacción muy similar a la actual, muy similar, ¿no? Dice el presidente de la República en el artículo 206, ¿no? Además del caso de muerte por, ¿no? O sea, vaca por incapacidad moral o permanente incapacidad física, ¿no? Entonces, yo acá sí me quiero también detener, sobre todo por el tema de Rubio Correa,
en esta interpretación. Miren, he cogido un autor que de manera muy objetiva e independiente habla de esta figura cuando todavía no se utilizaba de manera tan corriente, o sea, tan ordinaria, tan ligera o tan continua como actualmente se utiliza. O sea, estoy cogiendo la interpretación de un autor que no sabía o no reconocía que esto iba a traer un problema de la vorágine con la que ahora se tiene. Entonces yo creo que eso tiene un poco más de autoridad, yo creo que eso tiene un poco más de transparencia en el pronunciamiento. ¿Qué nos dice Marcial Rubio Correa sobre este artículo? Que también obviamente va ligado a este artículo 200, porque tiene el texto similar de la Constitución de 1979, dice, ¿no? Ambas constituciones tienen el mismo contenido normativo en ese punto. La única diferencia consiste en que la Constitución del 79, la incapacidad moral declarada por el Congreso no requería ser permanente, ¿no? En tanto, la incapacidad moral, en tanto que según el cambio de redacción hecho en el inciso 2 del artículo 113, que es el que estoy leyendo, parece exigirse efectivamente, ¿no?, declaración de permanente incapacidad moral, lo que, de interpretarse así, sería un error así sería un error la incapacidad moral, es razón suficiente para la vacancia si existe en el momento de la votación del Congreso. Consideramos que en este sentido que debe interpretarse la norma a pesar del cambio ocurrido y no pretender la permanencia de la incapacidad moral, requisito absurdo en sí mismo. Entonces, cuando hablamos de permanencia, Marcial Rubio lo que nos dice es, si es que en el momento en que se está pidiendo, se presenta la moción, se debate y se aprueba, hay incapacidad moral, en ese momento es suficiente. No se necesita de que obviamente esto tenga un plazo de 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 2 días, 3 días, no se necesita. Cuando se habla de permanencia, yo tengo ahí una interpretación saliendo un poquito sin contradecirlo obviamente, porque creo yo que es correcto, pero sí precisando, detallando. Creo yo que cuando se habla de permanencia, a lo que trata de decir es de que esa incapacidad moral no ha sido elucidada, no ha sido explicada por el presidente debidamente, no ha sido superada por el presidente debidamente. Entonces, por eso dice que es permanente, es un hecho tan asiduoso, tan negativo, ¿no? Es un hecho tan no solucionable para el presidente, ni tampoco o sea, es un hecho inexplicable que obviamente continúa siendo un talón de Aquiles dentro del gobierno del presidente de la República. Y tiene que ver eso con otros principios, pues tiene que ver eso con la transparencia. Entonces, si el presidente no transparenta este hecho, pues la permanencia va a continuar, ¿verdad? O sea, la permanencia se sostiene. ¿Por qué? Porque es un hecho que es una carga más que justifica esta incapacidad moral y que por lo tanto obviamente motiva o concluye en que el Congreso pueda determinar esa sanción. Entonces yo creo que ahí preciso lo que menciona el profesor Correa, en que la permanencia se explicaría en esos términos, ¿no? Y lo que refiere él es de que basta con lo que el Congreso decide en aquel momento, ¿verdad? Lo que dice el profesor Rubio Correa, dice él, de la permanente incapacidad moral o física declarada por el Congreso tiene que ser puesto en sus justos términos. Es una decisión política, no técnica. Entonces, con eso también, digamos que obviamente objetamos o no compartimos esa posición de que debería ser incapacidad mental, porque si es incapacidad mental, ¿quién lo tendría que determinar? Un médico legista, ¿verdad? Perdón, un médico en especialidad, ¿verdad? Puede ser un psicólogo, ¿no? Pero es un especialista, ¿verdad? Tendría que determinarlo, pero en este caso no. En este caso dice, ese inciso no se le puede dar esa facultad, porque la muerte, por ejemplo, sí se le da la facultad al médico, ¿no? Es determinante, pero en este inciso esta condición queda al criterio político del Congreso. Esta condición depende del criterio político del Congreso. Y si el criterio político del Congreso en ese momento determina, analiza, evalúa, estudia de que verdaderamente ha habido una falta irresistible a la ética social o un comportamiento no justificado socialmente y que además, en el término que yo le he puesto, no ha sido explicable, no ha sido transparentado, no ha sido justificado, ¿no? Y no hay la preocupación más mínima tampoco por querer hacerlo, pues innegablemente que se convierte en permanente, innegablemente. Entonces lo que dice es una decisión política, eso no se puede quitar, ¿no? No técnica, que tome el Congreso en función de una realidad existente. Nos hemos ido un poco más allá, voy a dar el tema, pero he ido avanzando en algunos temas.
Yo lo que voy a indicar acá, una suerte ya de conclusión, digamos, para pasarle a las preguntas del caso. Espérenme. Vamos a sacarnos en el cuadrito. Para pasar a las preguntas del caso, lo que voy a indicar es, ¿por qué justamente se da esta utilización, la utilización de esta figura? Vamos a ser un poco más exigidos en nuestro análisis. Vamos a ingresar un poco más al tema del... Esperen, voy a bajar esto. Vamos a ingresar un poco más al tema del análisis interno, ¿sí? ¿Por qué justamente acontece la incapacidad o estas causales? Bueno, para bien o para mal, esto acontece por la debilidad que tienen los partidos políticos. A mí me indicaban, por ejemplo, ¿por qué esta figura es tan continua dentro de la realidad actual peruana? Bueno, esta figura es continua porque muchos de los presidentes que ingresan no tienen bancada o no tienen partido político. O los últimos presidentes han tenido una debilidad en cuanto al tema de representación congresal. O simple y llanamente no han tenido el expertise político de poder hacer consensos o alianzas. Hemos tenido presidentes con una bajísima calificación porcentual, como por ejemplo Alejandro Toledo, que llegó al 9%, Ollanta, que en algún momento tuvo solo 12%. Claro que eso también ha sido en el 4º año de mandato, o ya en el 5º año de mandato. Pero lo que sucede es de que cualquiera de los dos hizo alianzas. Cualquiera de los dos, de una u otra manera, supo tejer protecciones de representación dentro del Congreso de la República que le permitieran cierta estabilidad tanto a su gestión como al país. Pero en el caso en el cual hemos estado con el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, con el expresidente Martín Vizcarra y con el actual presidente, pues no se dan esas condiciones materiales, jurídicas y políticas, ¿no? Entonces usted puede decir, ¿y cuál es la salida, doctor? Entonces, aliarnos con una oposición que quizá no es agradable o con quizá no comparte, es que es el respeto a las formas, ¿no? Es el respeto a las condiciones. Y de una otra forma, esto obedece a que si hubiera partidos políticos firmes, serios, construidos, que verdaderamente de su seno broten, ¿no? Políticos, tanto para el Congreso como para el Ejecutivo, formados, cultivados, como también técnicos en ese nivel y en ese derrotero para el sector público, pues yo creo que no habría mayor problema. Pero como estamos decayendo en el tema de representatividad de partidos políticos, innegablemente que estas son una de las consecuencias y quizá no se quiera ver así. Otro de ellos es de que la interpretación de que esta norma debe retirarse porque es imprecisa y porque es ambigua y porque la moral no puede ser determinada, no puede ser analizada, no puede ser parametrada, yo creo que es una interpretación que se condice con algo que es ya superadísimo por el derecho, que es la diferencia entre la moral y el derecho y la convergencia entre la moral y el derecho. El derecho y la moral tienen lazos, y más aún cuando hablamos de derecho constitucional, tienen lazos absolutamente ligados, si no, no existirían los juicios políticos de inhabilitación. Entonces tendríamos que eliminar también esos juicios políticos, porque son juicios con criterio, con un criterio político muy grueso, muy fuerte. O le quitaríamos la posibilidad al Congreso para que pueda elegir personas capaces, por ejemplo, dentro del Tribunal Constitucional. Entonces no podemos decir que la salida es eliminar un criterio que deliberativamente puede asumir la representación nacional. Muy aparte de que ustedes tienen que reconocer académicamente, por más que les agrade o no este Congreso, es de que este Congreso, queramos o no, nos representa como nación, como país, y queramos o no, es nuestra fuente más inmediata de representatividad. O sea, en pocas palabras, es lo que más nos acerca a nosotros mismos de manera directa, teóricamente hablando. No estoy diciendo el Congreso pasado o este o el antepasado, no, el Congreso como institución es lo que obviamente amolda, encaja, sumerge a todo el espíritu de la ciudadanía peruana, ¿no? O sea, ahí está la síntesis, el resumen de cada uno de los sectores sociales que nosotros tenemos, de cada una de las costumbres o naciones que justamente tenemos. Entonces, no podemos decir, quizá por un acto netamente biliar, que obviamente el Congreso no se le debe dar esa facultad o no debe tener ese criterio. Lo que creo yo
y en ese aspecto quizá coincido con la doctora Maylena Ledesma, es el que se deben sentar criterios un poco más fijos, quizá en la parte probatoria, quizá en la parte del debate, quizá obviamente ponerle algunos candados como esta suerte de los votos en mayoría que se puedan requerir, pero muy aparte de hablar de esta figura, yo creo que no podemos desligar el derecho de la moral o de la ética. Sería pues convertirnos todos en una suerte ya, como decía Mario Bunge, ya no de ciencia, el derecho lo llevaríamos al ámbito de la sociotécnica, nada más, ¿no? O sea, tal norma, tal conducta, tal norma, tal conducta, y ya no habría una suerte de discreción o de argumentación o de interpretación mínima, ¿no? Entonces, bueno, eso sería al menos en este primer alcance, con la posibilidad de que ya después, avanzando en el ámbito de lo que es el derecho y la moral, podamos obviamente quizá dar mayor respuesta a los inconvenientes que puedan existir. Y bueno, esperando que haya alguna pregunta de ustedes, si no pasaría ya a despedirme y poder obviamente también agradecer ya en mi retirada a los organizadores del evento por pensar en mí para esta charla, ¿no? No sé si hay alguna pregunta. Bueno, no hay ninguna pregunta. Espero que es porque todo haya quedado claro. Mi agradecimiento nuevamente a cada uno de ustedes, los asistentes, mi agradecimiento también a Alex Academy, Nilton, Karen, que está en la señal, y bueno, mi agradecimiento obviamente al Colegio de Abogados, y para lo que yo obviamente pueda apoyar o colaborar, encantado justamente de poder encontrarnos nuevamente por aquí. ¿Sí? Un enorme abrazo a cada uno de ustedes. Cuídense mucho.